Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? A ver, chequeo de sonido, lo tengo un poquito bajo. Bueno, espero que anden bien. ¿Cómo les fue en el examen? Mientras sigo admitiendo gente, le damos un poquito de changüí a los que están más rezagados. ¿Cómo vino todo? A mí, en lo personal, creo que bien. Me faltó el primer ejercicio que era por sustitución, que renegué, después lo hice y no me faltó pasarlo, pero era fácil, era cuestión de pensarlo un poco y, bueno, me arrepiento de eso. Pero lo demás, en general, bien. Bueno, bueno, me alegro que haya sido sencillo. Eh, sigo admitiendo gente. Bueno, hoy vamos a empezar un poquito livianito. Eh, Eh, Acá Juan dice ojalá que bien. Vamos a empezar livianito porque empezamos la segunda parte de la materia. Hay que empezar tema nuevo, así que no vamos a meternos tan en fondo. En todo caso, el lunes que viene, lo que no podamos cerrar hoy, lo cerramos no el lunes que viene, perdón, porque el lunes que viene también es feriado. No este miércoles, sino el miércoles siguiente, y con eso cerramos producción. Pero hoy no llegué a hacer Filmina, igual el tema no meritaba tanto Filmina porque es un poco más conceptual y no hay que mostrar tantas fórmulas, así que con la pizarra creo que me voy a ocupar bien. Y ya sí, para la clase que viene volvemos a mis viejas y queridas Filminas, eh, hasta terminar lo que resta del año. Bueno, hoy vamos a ver producción y con eso vamos a dejar el lado de consumo y sus particularidades analíticas. Que, a ver, antes de eso, me dice Belén, profe, ¿cuándo suelen tardar con las notas? No tengo idea, eso lo maneja Agustina. El tema de gestión de exámenes es responsabilidad de Agustina, así que no tengo la más pálida idea de cuánto tarde, pregúntenle a la profesora o mándenle un mail. No tengo idea, o en todo caso yo después le pregunto y les comento a ustedes, pero es responsabilidad de la profe, así que no tengo idea. Profe, ¿a qué número de unidad corresponde el tema que arrancamos hoy? Dice Ariadna. Como siempre, yo voy leyendo de todas partes. Después, en todo caso, les mando un mail o por el grupo les digo más o menos dónde voy a estar leyendo. Pero como tengo retazos de varias cosas, tengo ahí ya el archivo armado, me falta incorporar la parte de, estoy trabado, la parte de Varian, pero después les mando el mail o se los comunico por el grupo y ya empezamos a ver las partes. Pero insisto, tengo como un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, porque no me terminan de convencer cómo se tratan algunos temas o cómo están desarrollados o los desarrollo yo, lo mismo de siempre, digo. Así que después les mando. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra parroquial por chat o por micrófono abiertos antes de arrancar? TikTok, TikTok. Nada, bueno. La profe mencionó que podía haber un recuperatorio. Mira, insisto, no tengo noticias de gestión de parcial. Ok, ahora le mando un mail entonces. Sí, mándenle un mail a la profesora Leonardi, que ella es la que lo está gestionando. No tuve comunicado y, insisto, quien se ocupa de esas cuestiones pues, es la profesora Leonardi. Bueno, ¿alguna otra parroquial más? Bien. Bueno, vamos a arrancar con el tema de empresa. El tratamiento que tenemos en economía de empresa es un poco contraintuitivo a lo que otras carreras, incluso dentro de nuestra facultad, consideran firma o empresa. Voy a utilizar empresa o firma de forma como sinónimo, ¿sí? Eh, y la pregunta es, ustedes hemos visto, digo, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿para qué sirve a ver, ¿para qué sirve el sistema de precios? ¿Sí? Antes de empezar con la empresa, preguntémonos, ¿para qué sirve el sistema de precios? A ver, cosas que ustedes ya han visto,
durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y saben la respuesta. Digo, entonces yo les pregunto, ¿para qué sirve el sistema de precios? ¿Qué me contestan? Marca la escasez relativa de distintos bienes, bienes en un sentido amplio. Bien, marca la escasez relativa de bienes en sentido amplio, perfecto. ¿A qué fines? Digo, porque eso es lo que hace, pero con la finalidad de resolver qué tipo de problemas. El precio es un registro histórico que nos permite... ¿A qué llamás con precio histórico? No, digo que el precio es un registro histórico que nos permite realizar las transacciones del mercado. Ok, pero ¿qué tipo de problemas estamos resolviendo? Que es un De problema... asignación, o sea, estamos buscando cuál es la asignación de los recursos a los que más los valoran. Es una interpretación. Depende Ok, del... están todos bordeando la pregunta. Vamos con esto. Supónganse que yo les cuento un caso, a ver si de una nota vieja que escribí yo, después se las mando. Dice algo así como, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada, eh, cae una lluvia torrencial y hace varios días que la ciudad parece desierta, ¿sí? Una ciudad turística de la costa, cae lluvia torrencial, hace tiempo que la crisis viene azotando ese lugar, todos tienen deudas y viven a base de crédito, ¿sí? Supónganse esa situación. Vamos de nuevo, ciudad costera, cae una lluvia torrencial, todos los habitantes tienen deuda entre sí, eh, y obviamente si cae lluvia en una ciudad costera, en cierta forma hay una mini crisis ahí dando vuelta porque la actividad no remonta, ¿no? Un día llega un millonario con mucho dinero, entra al único hotel del lugar, pide una habitación, pone un billete de 100, cuando lo escribí un billete de 100 valía algo, pero supongan que son 100 euros en la mesa de la recepcionista y va a ver las habitaciones. El jefe del hotel agarra el billete estos y sale corriendo a pagar sus deudas, porque estaba en la última, con el carnicero que era su proveedor. El carnicero toma el billete y corre a pagar su deuda con el criador de cerdos, y así sigue dando la vuelta. Mientras tanto, el millonario, digo, ese billete empieza a circular y se empiezan a cancelar las distintas deudas que tenían entre sí los dueños de este pueblo turístico eh, costero, ¿sí? En un momento baja el millonario de la habitación, de que acaba de ver las habitaciones y no está muy convencido, agarra el billete y se va. Sí, el mismo billete con el cual inició toda la rueda, ¿sí? Nadie ganó un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza. Esa es la consigna que les estoy tratando de decir. Entonces, una de las cosas que pasa con el sistema de precios es que soluciona problemas de coordinación, ¿sí? Que es un poco las respuestas que ustedes me daban, que bordeaban un poco a esta respuesta. Digo, la finalidad de poder saber la escasez relativa social de un bien con respecto a otro es poder solucionar problemas de coordinación. En el ejemplo que les estoy dando yo de esta ciudad costera, fíjense que nadie ganó dinero, ¿sí? Sencillamente había un problema de coordinación porque había una deuda cruzada, todos tenían deuda con todos, esa deuda, ese billete circuló pagando deuda, llegó de nuevo al hotel, porque alguien, me olvidé decir esta parte, alguien le pagó también la deuda que le tenía al hotel, el millonario que vino de visita y que no se convenció de las habitaciones, agarró ese billete de nuevo, se lo llevó, y se terminó el problema, y todo el problema de coordinación se solucionó. Uno de los una de las cosas que ayuda a, a solucionar el sistema de precios es, además de dar una valoración social a la escasez relativa de bienes, es ayudar a los problemas de coordinación. Digo ayudar y no a resolver definitivamente, porque es una buena herramienta para ayudar a resolverlo. Sin embargo, antes y después de que estuviera el millonario, esta ciudad, que estoy tomando de ejemplo hipotética, ya tenía sistema de precios, ¿sí? Sencillamente el sistema de precios hizo que todas las deudas que estaban cruzadas dentro del pueblo se fueran cancelando rápidamente. En ese sentido es que ayuda, ¿sí? Pero no lo soluciona definitivamente. A veces, cuando hay un problema de confianza, como puede ser la Argentina contemporánea, digo, problemas de confianza para inversión
va a haber, evidentemente porque los incentivos son muy bajos para que eso ocurra. El sistema de precios ayuda, hace más fluido la distribución de ese ingreso para que vaya solucionando los problemas de coordinación, ¿sí? Entonces, pero esa es una de las funciones que tiene el sistema de precios. La otra que dijeron ustedes es poder conocer la escasez relativa. Entonces, si es un sistema, y es un sistema de información desde este punto de vista, ¿no? Porque nos brinda señales sobre dónde viabilizar los distintos recursos que tenemos disponibles para, obviamente, en última instancia, siempre lo que estamos haciendo es satisfacer necesidades. Es decir, estoy jugando un poco con conceptos que son casi de primer año y que ustedes ya saben, pero los estoy tratando de poner en perspectiva. ¿Por qué? Porque si uno entiende para qué funciona el sistema de precios y si es tan efectivo solucionando problemas de coordinación social y dando información sobre escasez, una pregunta válida, digo, y eso es algo que hace el sistema de precios, y eso por una parte. Organiza de alguna forma, ayuda a la organización de factores productivos o de bienes y servicios finales, ¿sí? Eso es una cosa que hace el sistema de precios. Una cuestión. La otra cuestión, no sé si ustedes han leído en varias definiciones, es que existen varios factores de producción, los clásicos, tierra, trabajo, capital, pero existe un cuarto factor productivo que es el factor empresario. ¿Alguna vez escucharon nombrar de esto? ¿Alguno de ustedes escuchó algo así, por el estilo, en estos 3 años que tuvieron de carrera? 3 y medio, los escucho. Y por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, pero para haber escuchado esto, y fíjense que estamos diciendo lo mismo, digo, el sistema de precios ayuda a coordinar factores productivos y el factor empresario ayuda a coordinar factores productivos. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque tenemos un mecanismo de coordinación social y tenemos una figura que si lo tomás genéricamente también sería una organización social, que es el factor empresario, que cumplen la misma función, ¿sí? Entonces, si cumplen la misma función, lo que nos está faltando es cómo conectar bien, dentro de una buena definición, qué diablos es una empresa. Porque la pregunta sería, che, mirá, si el sistema de precios me ayuda a la coordinación y asignación de factores productivos, porque acabamos de definir que el sistema de precios hace eso, ¿para qué diablos necesitamos al factor empresario que hace exactamente lo mismo dentro de las definiciones que ya venimos viendo? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué diablos existe una empresa? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de que haya una empresa? Es una pregunta absurda en el sentido de que lo estoy llevando al absurdo, a un lugar, ¿cómo se llama? Límite, digo, si ponemos un continuo entre mercado con su sistema de precios y empresa, me hago la pregunta, che, mira, si el sistema de precios ya hace la función de coordinación de factores productivos, ¿para qué diablos necesito una empresa? Entonces acá me dice 3 funciones: dar información, dar incentivo, distribuir la renta, según capítulo 1, free to choose. El ejemplo del lápiz también es bueno. El ejemplo del lápiz, supongo que Juan Manuel te referís al viejo ejemplo de cómo producir un lápiz a la Friedman. Eso se refería al sistema de precio. Acá Juan Manuel dice ganar plata, supongo que te referís a empresa. Y acá Joaquín Araguiz dice costo de transacción. Ok, ¿qué significan los costos de transacción? Joaquín, ya que tiraste la definición. Y que digamos que existe cierto punto hasta el cual el sistema de mercado puede ser eficiente, pero pueden existir otros niveles, digamos, que conviene que haya una empresa. Y por eso, o sea, justamente si la decisión de una empresa de producir o comprarlo va a depender de esas cuestiones, las cuestiones de escala, y no sé, yo la interpreté por ese lado. Me acuerdo que habíamos leído en una materia anterior algo de eso. Ok, pero ¿alguien se acuerda más o menos? Porque circunstancialmente lo que decís está bien, pero le falta un poco más de carne al argumento. Digo, insisto, el dilema que yo les estoy poniendo en la cara, de nuevo, por más que hayan o no leído algo en otra materia, es, mira, yo tengo un sistema de precios que me asigna de forma eficiente recursos productivos. Y tengo también, por otra literatura, un factor empresario, una empresa que me asigna recursos productivos. ¿Por qué diablos existen las empresas? Me hago la primera pregunta. Entonces vos me decís,
costo de transacción y hay algunas cuestiones de escala, digo, pero ¿qué significa eso? ¿Alguien se acuerda más o menos qué significa? Porque es mi explicación, digamos, pero ¿alguien se acuerda o lo repasamos un poquito? Porque si nadie se acuerda, digo, fíjense, tenemos dos cosas que hacen la misma función. La pregunta es por qué bajo determinadas circunstancias es preferible tener sistema de precios y bajo determinadas circunstancias es preferible tener factor empresario. Y la pregunta es, y esto no sé si lo habrán tenido en una lectura anterior, pero es un poco más intuitivo, digo, ¿el factor empresario asigna recursos de la misma forma que asigna el sistema de precios, sí o no, y por qué? A mí me parece, opino, Sí, que los precios, o sea, es más general y el factor empresario depende de la órbita donde se opere, de la empresa que se opere. O sea, no sé si me explico. no, porque digo, un precio para una empresa, a ver, un precio de un insumo importante, incluso un insumo no muy importante, es algo tan general porque ese insumo se puede estar produciendo a nivel mundial. Suponete, a ver, hablemos de tornillos o autoperforante, ¿sí? Eh, Suponete que se producen todo en China, creo que se produce en China y el precio se determina tipo commodity a nivel internacional. Sin embargo, si vos tenés una carpintería, el precio de ese bien es bastante importante para tu. Entonces, el juego eso de general específico, en todo caso digo, juega en los dos niveles de análisis, digo, no estaría cambiando, digo, porque si lo ves a nivel macro, esa producción y esa determinación del precio de autoperforante, suponete que se da a nivel internacional, se da a nivel internacional por oferta y demanda, pero al interior de la empresa es un precio sumamente decisivo para la actividad que estés considerando, suponete una carpintería. Digo, entonces, ahí, por ahí no iría, pero bueno, me gusta que tiren fintas, digamos. Me gusta Profe, que se la jueguen, dale. hago una consulta. ¿No se complementan en cierto punto el sistema de precio y el factor empresarial? O sea, ¿no actúan de manera complementaria? A ver, justifica, amplía. Porque, a ver, o sea, el sistema de precio, como te mencioné antes, da información. Y esta información la capta cualquier empresario, cualquier persona para poder alocar los recursos. Es decir, ponerle, volviendo al ejemplo del lápiz. Si vienen las clases, aumentan la demanda de lápices y el precio del lápiz sube, aumenta la demanda de la madera y el precio de la madera sube, un empresario eh, que vive en la cuña boscosa, ponele, cerca de algún bosque, a partir de la información que recibe, a él no le interesa por qué se está subiendo el precio del lápiz, no le interesa que empiecen las clases, sino que le interesa ver que subió el precio. Entonces, a partir de la información que le provee el sistema de precio, aloca sus recursos disponibles, no sé, ponerle que tenga aserradero y, no sé, cortadora de madera y producción de soja, no sé, ponerle para tirar. Entonces, deja de producir soja y va a cortar madera porque recibió información del sistema de precio. Entonces, ¿no se complementan de alguna manera estos dos sistemas? Sí, obvio que sí, pero mi pregunta apunta a una cosa, a ver, voy a empezar a compartir pantalla para ver si podemos encontrar la vuelta de otra forma. Vos me decís un lápiz, ¿sí? Suponete que este tipo se dedica a dibujar lápiz, ¿sí? Entonces necesitas, como dijiste, madera, estoy volando, ¿no? No tengo idea qué necesitas bien. Grafito, necesitas todo el proceso de pintado del lápiz y de secado, y además de eso necesitas todo lo que sea el packaging más la cadena de comercialización, ¿sí? Entonces esto es lo que hace, esto podría ser una empresa de venta de lápiz, según los términos tuyos, ¿sí? Mi pregunta es, Dios, y tengo, esto sería la firma, vamos a dejar E para, o E para la empresa, y después tenés el mercado, ¿sí? Si yo tomo cada una de estas actividades por separados, yo podría tener a un trabajador de la madera,
a una empresa que haga grafito, a otra empresa que haga pintado, otra que se dedique directamente al packaging y otra empresa que sea distribuidora de lápices y de un montón de otras cosas. Y serían prácticamente personas aisladas cumpliendo la función. Digo, esto, por ejemplo, en los mercados IT, que en este momento ustedes como futuros profesionales tienen un poco de salida laboral, si se ponen a estudiar Python, si se ponen a estudiar R, si se meten en algo de finanzas, qué sé yo, un poco funciona de esa forma. Digo, se generan proyectos y vos tenés especialistas que convergen a ese proyecto y una vez acabado el proyecto, agarran otro proyecto, ¿sí? Y por otra parte, esto sería desde el punto de vista de mercado, personas aisladas que lo único que hacen es generan transacciones vía mercado diciendo, che, mira, el precio de la madera es esto, podrías tener el que te corta la madera, digo, podrías tener todas las actividades en las cuales vos usarás el ejemplo del lápiz, las podrías tener todas catalogadas, cada una de las actividades una detrás de otra, y sencillamente esas transacciones se podrían dar vía mercado con cada una de estas personas haciendo esa actividad. Y punto. Hasta que finalmente aparece uno que hace el lápiz. Suponete en esta parte de la cadena. Y después alguien que lo tiene que empacar y otro que lo... Nada. Y ahí tendrías transacciones vía mercado. Y por otra parte, si consideras a la empresa, podés tener todas estas actividades nucleadas en un límite que se llama empresa. ¿Sí? Entonces mi pregunta apunta un poco por esto. Vos me decís, ¿es complementario? Sí, obvio que es complementario. Lo que pasa es que cuando hay empresa, las transacciones que hay al interior de la empresa no necesariamente son de mercado. Digo, porque existen empresas grandes donde hay mercados internos. ¿Sí? Hay hay grandes empresas tipo las que fabrican autos en donde existen mercados internos donde cada uno hace su parte y después como tienen geolocalizado distintas empresas en el mundo, van pujando por ver quién se lleva algunas partes. Pero eso es súper sofisticado. Yo me estoy llevando a cuestiones un poco más sencillas. Digo, el esquema lo podría hacer con o sin límite. ¿Sí? Sin límite podría tener todo por mercado y podría tener transacciones en donde cada una de esas transacciones tiene un precio determinado, tac, tac, y es una forma concebible de pensar la actividad económica. De hecho, nosotros somos especialistas en estudiar mercados, en mercados bajo el supuesto de que el mejor resultado socialmente eficiente, con todas las particularidades que hablamos de eficiencia de mercados, sino todo lo que vimos en equilibrio general, bajo todas esas particularidades y bajo todos los supuestos que operan, somos especialistas en entender cómo asignar mercancía vía mecanismo de mercado, es decir, vía mecanismo de precios, condicional a que genere una buena coordinación. La pregunta es, che, mirá, si esto es tan bueno, y si nos da tan buenos resultados, ¿por qué en algún momento decidimos reemplazar estas transacciones, que yo dibujé horriblemente acá, pero bueno, la intención es lo que vale en este tipo de cuestiones, ¿por qué en algún momento ponemos un límite a esas transacciones, las incorporamos a una organización, a un ente ficticio que se llama empresa, y reorganizamos las transacciones que se dan al interior de forma tal de que ya no se rigen, por lo menos no al interior de la empresa, bajo el sistema de precios, por lo menos no el social, porque puede haber, insisto, empresas con mercados internos, pero eso no quiere decir que necesariamente los precios internos de esa empresa sean exactamente los precios que tiene el mercado por fuera de los límites de la empresa. ¿Sí? Entonces, una de las respuestas, ahora ya no puedo ver el chat por el tipo, dale. Le hago una pregunta, pero puede ser que tenga que ver con, digamos, por ejemplo, con temas de costos, porque en esa empresa que estábamos viendo, bueno, suponemos que lo metemos dentro de una empresa, a lo mejor puede pintar, le sale más barato pintar dentro, integrar esas actividades, pintar el packaging y todo eso, pero a lo mejor si tiene que extraer por sí mismo el grafito y hacer todo ese proceso, la madera no le conviene porque le costaría demasiado. Y entonces a lo mejor, y en cambio, si por ejemplo, si tuviera que hacer todo eso en un proceso de mercado, capaz mandar todos los lápices sin pintar a que otro los pinte, tendría un costo mucho más alto. Por supuesto que sí, y eso es lo lindo de la definición de Coase, que es el que teorizó sobre esto,
Porque, insisto, lo que hace Coase es hacer un poco las preguntas que nos estamos haciendo nosotros, nada más que no había una buena respuesta dentro de la teoría económica hasta que Coase escribió hace mucho tiempo su paper La naturaleza de la empresa, de donde está el puntapié inicial de lo que ya nombraron ustedes, que son los costos de transacción. Y lo que tiene lindo la respuesta que da Coase es justamente porque hay un análisis de costo-beneficio. Ahora bien, si hay un análisis de costo-beneficio, digo, vos necesitas producir toda la madera, pero suponete que en el lápiz sea el procesamiento de madera. No te vas a poner a talar el árbol. Pero digo, dado que te llega la materia prima, eh, ¿cómo se llama? Haces algún tipo de procesamiento de esa madera para fabricar el lápiz. ¿Sí? Entonces lo que dice Coase es, che, mirá, hay que tratar de entender cuáles son los límites de la empresa, porque si uno entiende los límites de la empresa y lo entiende en una estructura de costo-beneficio, podés seguir aplicando, y esto es lo lindo que tiene la solución de Coase, de lo ingenioso, es poder seguir usando exactamente el mismo instrumental analítico que estábamos viendo por separado, tanto para mercado como por empresa. Amílcar, creo que tenés el micrófono abierto y de vez en cuando entra. Ahí está, gracias. Lo que tiene de lindo es que puede usar exactamente el mismo instrumental analítico que veníamos usando hasta el momento, que es costo-beneficio de alguna forma. Digo, si te lo pones a pensar, es una forma sofisticada de ver análisis de costo-beneficio, pero al mismo tiempo mostrando bajo qué condiciones una empresa va a tener mayor o menor volumen. Y esto es sumamente importante para entender un montón de cosas. ¿Sí? Primero, para entender la dinámica de una industria, a ver si una empresa tiene naturalmente cierta tendencia a ser grande o no, o si conviene ser chica, o bajo qué circunstancias esa empresa va a ser chica, y además porque está todo dentro del mismo plan analítico. Ahora bien, para poder hacer un análisis de costo-beneficio, hay que identificar cuáles son los costos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los costos de utilizar el sistema de precios? Digo, porque hasta el momento nosotros vemos que utilizar el sistema de precios es algo gratuito, es como maná que cae del cielo, como dicen los libros introductorios. Sin embargo, la utilización del sistema de precios bajo ningún punto de vista es gratuito, por más de que los precios estén publicados. El primer punto que identifica Coase, esto, obviamente la literatura avanza, pero a mí me gusta citar mucho el texto de Coase, más allá de que está en la bibliografía obligatoria de la materia, porque es muy visionario, porque todavía tiene muchísima relevancia, por más de que se haya ido afinando el análisis. El primer costo de transacción, antes de que le llame costo de transacción, que identifica, es la identificación del precio que corresponde. Y esto, o sea, el costo de búsqueda. Y esto, para nosotros que somos argentinos y vivimos en el 2020 y sabemos que en este momento el país tiene, por ejemplo, 15 tipos de cambios distintos, entendemos, creo que por nuestra propia vivencia, sin tener mucho estudio de economía, entendemos que identificar cuál es el precio de determinado bien muchas veces no es algo tan sencillo, ¿sí? De hecho, posiblemente muchos de ustedes trabajen en alguna gran empresa haciendo precios de transferencia. El precio de transferencia, lo que se hace en cierta forma es identificar cuáles son los precios relevantes para imputarle a determinado proyecto, ¿sí? Entonces, saber cuál es el precio cuando los bienes que estamos tratando en mercados que no son del todo transparentes, o donde es mercados que exhiben un poco de concentración, o mercados que están globalizados, etcétera, 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 la identificación del precio correcto, sobre todo cuando el sistema de mercado no funciona del todo bien por X causa, y en Argentina lamentablemente el sistema de precios no funciona del todo bien por X causa, es decir, no hay arbitraje perfecto por cuestiones institucionales, bla, 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 regulación, bla, 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 bla. Identificar el precio correcto no es algo gratuito, ¿sí? Nosotros en general, cuando vamos desarrollando nuestra teoría, sencillamente decimos, los precios están dados, pero bajo ningún punto de vista, en ningún momento nos hicimos la pregunta de, che, mirá, sí, están dados, pero yo los conozco, ¿es fácil conocerlos? ¿Es fácil identificarlos? Bueno, francamente no en todas las transacciones, quizás donde sea más fácil de ver esto sea en commodities,
que sería como lo más transparente que uno puede llegar a usar en términos de mercado, pero aún así todo, cuando el bien es más específico, cuando tiene ciertas cuestiones, no es tan fácil identificar el precio. Un ejemplo doméstico mío, mi mujer hace reclutamiento en una empresa de IT y busca perfiles de nivel senior para arriba para arquitectos, DevOps, toda esa cosa de gente que tiene conocimientos hiper especializados en lo técnico y además tiene que tener grandes capacidades comunicativas. Digo, ponerle un precio a eso no es fácil. A eso me refiero a trabajo, ¿no? No es para nada fácil. Entonces la identifica y eso se ve muy reflejado en las búsquedas laborales. Pero aún si no fueran búsquedas súper específicas, también existen agencias de búsquedas laborales. Randstad, por ejemplo, es una empresa multinacional, pero que la sede no está en Buenos Aires, está acá en Rosario, y hace procesos de búsqueda para staffing, que son generalmente cubrir vacantes en puestos industriales, no de mucha calificación, y la verdad que lo contratan a esta empresa para hacer esa búsqueda, de manera que obviamente tiene un costo, porque le estás poniendo un precio a eso, y el precio no es solamente el trabajo, sino el costo de búsqueda, que queda caracterizado por la búsqueda del empleado, ¿sí? Eh, porque es identificar el precio, identificar el producto, toda esa identificación es sumamente costosa. Y no basta con tener el precio. Además de eso, tenés la redacción de un contrato, es decir, un marco de entendimiento para ver cómo utilizar ese recurso productivo, sea trabajo, sea otra cosa, y además tenés que tener un sistema de monitoreo o de control, que obviamente para hacer monitoreo necesitas métricas, y esas métricas tienen que ser actualizadas. Fíjense, y esto no es chicana, no es ideología, no voy a meter esa discusión en la cátedra, pero un buen ejemplo de lo costoso que es mantener métricas, fíjense lo que fue con el tema de COVID en provincia de Buenos Aires hace, no me acuerdo si 10 días, que había casos que no se habían cargado, porque obviamente todo el sistema de monitoreo tiene un costo. Independientemente de cuál sea la interpretación de por qué se generó ese costo, si yo lo tengo que pensar como economista, digo, che, mira, ahí hay un costo de carga, además de la parte simbólica, bla, bla, bla. Pero como yo no soy ni sociólogo ni politólogo, digo, che, ahí hay un costo de transacción. Es lo que primero pienso, digo, porque tenés un problema de monitoreo imperfecto. Primer punto de por qué utilizar el sistema de precios es algo caro. ¿Se les ocurren, ¿cómo se llama? ¿Algún punto más? Digo, identificación de precios, paren que acá, redacción y monitoreo de contratos, y otras veces tiene que ver con el horizonte temporal. Una transacción de corto plazo, empieza y culmina rápidamente, ¿sí? Pero muchas veces yo no quiero tener un vínculo tan esporádico con mi productor, sobre todo, o por ejemplo, este ejemplo que les decía ¿cómo se llama? De empleados de altísima calificación. Yo no quiero llegar a eso. ¿Sí? No me interesa, quiero tener un vínculo un poco más estable, no quiero tener tanta volatilidad. Entonces, cuando quiero tener un horizonte de más largo plazo, y la verdad que el sistema de precios no me funciona mucho. Yo necesito cierta estabilidad para poder, por ejemplo, planificar. Entonces, Coase al inicio identifica estos tres fuentes de origen de costos de transacción, que hace que la utilización del sistema de precios no siempre sea la mejor estrategia. Y soluciona, y eso es lo que, quiero a ver si puedo transmitir lo grande que fue Coase en un paper muy sencillo, soluciona simultáneamente, bajo el mismo esquema analítico, eso es lo que lo hace tan interesante, bajo qué condiciones una empresa va a ser grande o va a ser pequeña. El ejemplo típico que se da en Argentina, por ejemplo, es Arcor, ¿sí? Arcor en la década de los 70 se comenta casi míticamente, porque la verdad que nunca lo chequeé, pero casi míticamente se dice, y con esto cierro porque ya volvemos como siempre, cortamos y a los 10 minutos volvemos. Arcor generaba su propia electricidad. Hubo un momento que los costos de transacción, en ese caso
el contrato con la empresa de proveedora de energía, con la distribuidora y la productora de energía, era tan costoso porque era tan ineficiente que Arcor en un momento decidió tener su propia generación de energía. Tenía su propio departamento de marketing, es decir, tenía sus propios publicistas contratados de tiempo completo. Eso fue un esquema de muchísima concentración que se dio en los 70, en esa época, y que a medida que hubo mayor especialización, y que empezaron a disminuir los costos de transacción, se vio más factible que se queden con las unidades de negocio que más les interesaban. En el caso de Arcor era hacer golosinas, en el caso del lápiz será la parte, esta parte de acá, no toda la madera, sino una parte de esta madera, no hacer el grafito, sino cómo insertar el grafito y el pintado y todo lo que sigue. En algún momento se ve mucho más conveniente en términos económicos desprenderse de unidades de negocios que no hacen al núcleo de negocios que genera valor para determinada compañía, ¿sí? Por en el caso de comercialización, vos podés tener tus propias bocas de comercialización o podés contratar a una empresa que te mueva la mercancía, y esa empresa, además de mover tu mercancía, va a mover la mercancía de otras, y a lo mejor a esa empresa sí le conviene tener una integración en todo lo que sea logística porque se especializa en eso, mientras tanto vos te dedicás a hacer, qué sé yo, mejores lápices. ¿Me explico? Entonces, el tema de COGS es sumamente importante en términos teóricos, soluciona cuáles van a ser los límites de la empresa a través de la catalogación de costos de transacción, y además da una mirada muy original a otras corrientes que no vemos tanto en la carrera, pero por ejemplo la marxista, digo, en los 3 primeros tomos del Capital, si los ven creo que están ahí, es todo un análisis en competencia perfecta que te muestra cómo se llega a concentración desde Marx, ¿sí? Como algo inevitable de la lógica de acumulación del capital, ¿sí? Y si lo ves desde el punto de vista de costos de transacción, si considerás el concepto de costo de transacción, no es un problema de la lógica implícita de acumulación del capital, desde el punto de vista de Coase. Es un problema sobre los costos de transacción que se generan alrededor de la organización social que sostiene el sistema de precios. Y está re buena esa discusión, digo. Entonces, algo tan sencillo como esto solucionó o dio una nueva perspectiva a problemas teóricos fundamentales en la economía, que son cuál va a ser el volumen, el tamaño de una empresa y por lo tanto el volumen de una industria, y por qué diablos en algunos contextos es mejor usar sistema de precios y en otro utilizar la capacidad coordinadora de la empresa. Faltan 1 minuto 45, voy a cortar ahora para no, ¿cómo se llama? Déjenme que salve esta filmina. Voy a cortar ahora, son y 43, volvemos a las y 55 y seguimos con la clase de hoy, ¿sí?